Progress. Hermano Branham dice en el libro de citas, en la 1057, que es la página 119 de citas, dijo que la tercera etapa era para, o sea, profetizó y habló y dijo que era para la novia, para la fatua, para los 144,000, para los perdidos, o sea, para todo. Era para, o es para todo. O sea, en otras palabras, es para toda la humanidad. Y miren, me mandaron un extracto aquí que fue predicado este mensaje el 7 de abril del 75 en Ponce. Lo tituló El rapto espiritual. Miren lo que aquí el hermano Branham, el hermano William nos dice en este extracto que me enviaron. Dice, y así pasa. La tercera etapa no es una etapa de emociones, sino es la palabra siendo traída. Por eso es que él decía que en la carpa se iba a estar enseñando. Es una etapa de enseñanza. Y él dice, la carpa, la enseñanza, porque es la palabra siendo traída por medio de ese instrumento. Sino que es la palabra siendo traída. Y en otro lugar dice que la tercera etapa es la palabra. La palabra es igual a la tercera etapa. Dice, siendo dada a conocer al pueblo de Dios. Y si es dada al pueblo, dada a conocer, pues tiene que tener un profeta. Ya se fue el hermano Branham, ya se fue el hermano William, pues en el cumplimiento de la visión de la carpa había predicación, lo vio allí, pues tiene que haber un predicador. ¿Ven? Todo es tan sencillo. Y entonces cuando eso ocurre, como todo el mundo dice que tiene la palabra y que predica la palabra, ¿quién podrá hacer diferencia si no los escogidos? ¿Ves? Sale uno por allá diciendo, no, es que esto es así, sale otro diciendo que esto es así, y se levantan diferentes ideas, pero el escogido de Dios va a mirar lo que está detrás de ese predicador, y ahí es que está la diferencia. Va a identificar el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. ¿Quién podrá hacer la diferencia sino los escogidos? Porque nadie más, solamente los escogidos son los que podrán ver. Y ahí cuando usted en este tiempo mira y ve tantos grupos y tantas ideas, incluyendo los grupos, el grupo del hermano Branham, que también tiene diferentes líneas, como también pasó en las edades, en los diferentes mensajeros, que todavía hay grupos denominacionales de esas ideas con sus grupos de lo que trajo, quiso decir el mensajero. Ven ustedes, él decía que cuando se va el mensajero, viene y se organizan y empiezan a decir lo que, y a interpretar lo que trajo el mensajero, y ahí salen diferentes ramas, diciendo y hablando diferentes ideas y diferentes interpretaciones de lo que dijo el mensajero de esa edad. Y ahí dice el hermano Branham que mueren, o sea, se denominacionalizan y mueren. Ahora sigue diciendo, el resto dice que el anticristo, antipalabra manifestada a través de predicadores, engañará a todo el mundo y aún a los escogidos si fuera posible. Si fuera posible, pero no es posible, porque los escogidos son la palabra y ellos no escuchan otra cosa sino la palabra. Y como la tercera etapa es la palabra, la enseñanza siendo traída, pues los escogidos son los únicos que lo van a recibir. No puede otra persona que no sea escogido recibirlo. Por eso muchos se han ido. Ahora sigue diciendo, y cuando los escogidos escuchan la palabra, ellos ven que es la palabra y la aceptan, y que no es el que no es escogido dice, no, fulano de tal y fulano de tal, es mejor oír a través de acá o de allá, porque esto está dudoso. Miren lo que están haciendo, conéctense acá, conéctense allá, conéctense en otro lugar, menos en eso, porque eso está dudoso. ¿Ves cómo todo eso se cumple hoy plenamente? Y esto lo habló en esa década del 70, en donde también había muchas interpretaciones de lo que trajo el hermano Branham. O sea que hoy nuevamente se repite, porque las escrituras, las profecías tienen múltiples cumplimientos y múltiples revelaciones. Dice, pero no un escogido.
El que es escogido, dice, eso es palabra sobre palabra. Por eso el hermano Branham decía, estoy colocando un fundamento, una plataforma para que alguien más suba en ella, o sea, sobre el mensaje que fue traído. Esa es la plataforma, por eso es palabra sobre palabra, escritura sobre escritura, mensaje del hermano Branham por aquí, mensaje del hermano William por allá, Biblia por aquí, Biblia por allá, porque eso es lo que Dios, por medio de ese instrumento, que es el cumplimiento del ángel que era diferente a los demás, estaría trayéndole al pueblo, o sea, estaría cumpliendo, siendo la realidad de lo que hablaron los profetas de él. O sea, que él, su presentación es la palabra, el mensaje que fue hablado de él. Por eso él, esa palabra que fue traída, es la que él usa para el pueblo, colocándola bien. ¿Ves? Y eso es lo que va a producir al abrir el séptimo sello, al abrir cuál es el misterio del ángel que era diferente a los demás, es identificar quién es ese séptimo sello, el cual viene con un nombre nuevo. Dice, el que es escogido, dice, eso es palabra sobre palabra. ¿Por qué? Porque lo dijo el profeta, porque esta tercera etapa no será lo que alguna persona dirá, sino lo que ya Dios dijo, volviéndose a oír a través de algún predicador o a través de predicadores. Eso será la tercera etapa, porque esa tercera etapa, que es la palabra, correrá y se meterá a los ministerios ordenados por Dios en medio del pueblo de Dios, que son los ministerios de Moisés y de Elías. Y el único que ministra en el lugar santísimo es uno solo, es el sumo sacerdote. Y ahí es que están los dos querubines de madera de olivo forrados de oro. Encima del propiciatorio están esos dos querubines de oro, pero en adición a eso están los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro que mandó Dios hacerle a Salomón, los cuales son gigantes y cubren todo el lugar santísimo. Ahí no cabe más nadie. Ese es el único ministerio que en este tiempo final está ministrándole a la iglesia novia, también para la fatua, para los perdidos y los 144,000. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: de en medio de los dos querubines, de ahí le hablaré al pueblo todo, o sea, todo. No hay otras interpretaciones en otro lado. Todo lo que yo te mandare a los hijos de Israel, ¿de dónde iba a salir esa voz? De en medio de los dos querubines. Así fue en el tiempo del pueblo hebreo y así es en este tiempo final en medio de la iglesia del Señor. Por Dios en medio del pueblo, y entonces pasa al pueblo y el pueblo la oye y la recibe. Entonces no habrá más preocupaciones de quién tendrá la verdad, de dónde estará la verdad, dónde estará la palabra, porque el profeta dice: cuando un abismo clama, hay otro para responder. Y también me enviaron un poquito más adelante otro pedacito más de ese mismo mensaje. Dice: pero fíjense que siempre que Dios hace algo, siempre también salen imitaciones. Vean, también haciendo estudios por un lado, haciendo esto por el otro lado, también imitando las actividades diciendo: conéctense acá, tenemos conexión acá, conexión ahí. Todo eso es imitaciones de lo verdadero. Siempre también salen las imitaciones. Salió Dios usando el hermano Branham, salieron los imitadores también. Así que siempre habrán imitaciones. Miren, él dijo: conéctense con la carpa, tengan pantalla, tengan buenos recibidores, tengan buen sonido y conéctense con la carpa para cuando se esté llevando a cabo la tercera etapa, que es la enseñanza, que es la palabra siendo traída, pues ustedes estén conectados y reciban las bendiciones de ahí. Pues miren que muchos han hecho lo contrario y dicen que creen el mensaje del hermano William. No creen nada. Los creyentes del hermano William y del precursor, el reverendo William Branham, son los que siguen lo que ellos dijeron. Ese mensajero estaría trayendo la fe de rapto, estaría revelando el séptimo sello en una gran carpa catedral. Pues tienes que conectarte con la gran carpa catedral. Ahora lo que sucede es que tropiezan con el cumplimiento de lo que Dios prometió, con la manera provista por Dios. Levantar un hombre de en medio del pueblo para él llevar a cabo su obra y cumplirla. ¿Cómo fue 2000 años atrás? Un joven carpintero de Nazaret allí. ¿Quién iba a creer que el cumplimiento de la primera venida del Señor iba a ser en Jesús? Un hombre del común hizo tropezar a muchos allá. Pues, por ende, en este tiempo final iba a ser lo mismo. Iban a tropezar con el velo de carne. No, es que así no es.
Voy a esperar a que regrese otra vez uno de los profetas, el doctor William Soto Santiago, el reverendo William Marion Branham. Cuando ellos regresen, entonces yo voy a creer. Pues ya ahí se le va a hacer muy, pero que muy tarde. Ya Dios está cumpliendo todo lo que Él prometió y seguirá llevando a cabo en esta forma progresiva todas las etapas, todas las explosiones del séptimo sello. Sigue diciendo, así que siempre habrán imitaciones, todo el mundo tratando de imitar. Pero la cosa es que el profeta dijo, esta tercera etapa no puede ser imitada porque no será un espectáculo público. Como él dijo en un mensaje, que él no confiará ni siquiera en los mismos compañeros ministros. Porque eso le pusimos ese mensaje, porque vean ustedes, si es con lo poco que se está viendo y que está llevándose a cabo, ven cómo imitan, aún se han ido a otros más a lo extremo, que han vuelto para atrás completamente y se han puesto a bautizar. Todo eso son imitaciones y es el diablo, esos espíritus de mentira, usando a esos ministros que se dejan engañar. Pero el escogido no será engañado. Todo será tan sencillo que nadie lo podrá imitar, ni lo querrá imitar porque no tendrá atracción. ¿Ves? Dice, si eso es lo que se para a hija a leer, eso es lo que se para a hija a hacer esto. ¿Quién va a imitar eso? Pero vean, dentro de él está la columna de fuego, el pilar de fuego, en esa manera y esa forma, la manera provista por Dios, en esa forma tan sencilla, llevando a cabo la fe de rapto, que aún los mismos de adentro, que no son escogidos y no serán transformados, no lo van a ver, porque van a tropezar con esa sencillez. Dice, y saben lo que la gente, lo que quiere siempre es imitar. ¿Qué? Lo que atrae. No las cosas sencillas, sino lo que atrae. Es que decían, no, es que se lleva a veces 2 horas, 5 horas hablando ahí. ¿Ve? Y como eso no hay atracción, eso solamente, eso es lo que estás leyendo ahí. Acá podemos decirle a los puertorriqueños, sí, mijo, sí. Y lo que se está llevando a cabo es una obra tan grande y tan gloriosa, de corazón a corazón, del lugar santísimo al lugar santísimo de cada escogido. Lo que atrae no las cosas sencillas, sino lo que atrae la atención de todo el mundo y lo que produce dinero y lo que produce lo que la gente quiere. Pero la tercera etapa es algo sencillo, lo cual hace la separación, lo cual es para la novia, para la fatua y para el mundo. ¿Qué es lo que hace la separación? Eso sencillo, que es el cumplimiento de la enseñanza de la palabra siendo traída. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este tiempo? La separación, la segregación. Ven cómo han salido muchos grupos, pero la novia, los escogidos, se mantienen mirando al arca, la palabra, la columna de fuego, abriéndonos el entendimiento, las escrituras y preparándonos para pronto ser transformados. Eso hemos visto. Ahora, antes de llegar acá, que ya estamos por salir, vean bajo este mensaje que estamos leyendo aquí, el rapto espiritual, vean cómo la tercera etapa es para todos los grupos. La tercera etapa en simplicidad. Vamos a ponerle ese tema de hoy, jueves 3 de abril de este año 2025. Que haya venido él antes aquí. Habría que ver si él llegó a venir aquí con Jairo o con el otro. Es el que siempre Jairo ha mencionado, y de hecho ese ya se puso en la carta. Se puso una vez. Ese mensaje ya se contó. Luchas y victorias del Mesías. Victorias del Mesías, del Cristo, del ungido. Lunes 29 de junio del 1998. Ahí yo estaba, este es el que al final dice, vamos a dejar por aquí nuevamente a José Benjamín Pérez para finalizar nuestra parte. La parte que hace Miguel Bermúdez ahora le tocó a él. Ya Miguel habló con él para que él se encargue de esa parte. No hay edad. Ahora, a ver.
Estamos en Bucaramanga. Hoy es jueves 3 de abril de este año 2025. Estamos llegando acá ya al sitio donde nos vamos a hospedar en estos días, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Dios y que la bella Colombia sea bendecido nuevamente. Vean que Colombia, bueno, William había hablado en una ocasión que presentaba el estómago, y el estómago que se procesa los alimentos, y vemos cómo él, al mostrar eso, pues tiene un significado profético. Y miren, esta es la tercera vez desde que salimos a viajar que estamos en Colombia. O sea que hay cosas que no he hablado, más bien que se vayan cumpliendo ya después. Cuando se vaya diciendo historia, pues se va a ver el porqué de los sitios y a dónde y todo, porque todo es por la guianza divina. Y esperamos que en estos días Él nos hable ciertas cosas que tienen que ser habladas. Miren, cuando el médico va a dar ciertas recomendaciones para cierta área del cuerpo, un generalista pues te dice tienes que ir a un especialista en esa situación. Si es del cerebro, pues un neurólogo. Si es del corazón, pues un cardiólogo. Si es uno del estómago y esa parte ahí, un gastroenterólogo. Si es de los pies, un podiatra. ¿Ven? Cada parte del cuerpo tiene su especialista. Ahora, el especialista del cuerpo místico de Cristo como templo es el Espíritu Santo. Y Él le habla a todo el cuerpo. Pero hay cosas que tiene que hablarle directamente a esa parte y que sean habladas directamente a esa parte del cuerpo. Así que ahí vamos a ir viendo el porqué. Aunque el profeta puede quedarse en un solo sitio, desde cierto ministerio en adelante, en su ministerio en adelante puede quedarse en un solo sitio, que eso vemos que va a llegar un momento en donde será así. Pero vean ustedes que antes Dios permite que el viaje, aún pudiendo estar en un solo sitio, hablarlo del solo sitio, pero la medicina o el remedio tú lo pones en el lugar correcto, y la presencia de un profeta en cada lugar influye en todas las áreas, aunque la gente lo pueda ver como algo normal, pero eso es algo muy grande, lo cual muchas veces hermano Miguel lo habla. Solamente el simple hecho de un profeta estar en un sitio tiene un significado grande, ya hay una bendición y un propósito también. Ahora, la trayectoria del Mesías, la cual fue mostrada por los profetas del Antiguo Testamento y fue cumplida plenamente en Jesús, en la primera venida del Señor. Miren este mensaje que Él lo predicó acá, luchas y victorias del Mesías. Fue la primera vez que yo pasé, me dijo, no, el que va a presentar me va a presentar es José Benjamín. Le preguntó Jairo Ramírez, mira, que no está Miguel acá, ¿quién te va a presentar? Benji me presenta. Y yo les digo, William, ¿qué hago cuando? No, pues echas a grabar y te vas al frente, me presentas y vuelves a la cámara. Y este mensaje que él predicó aquí fue muy importante. Hay una parte donde él dice, aquí al principio,
en este pasaje que hemos leído, esto él leyó de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 13, en donde el apóstol Pedro nos habla de los sufrimientos que Cristo iba a tener. Y él, hablando de esa escritura, dice, en este pasaje que hemos leído, nos dice el apóstol San Pablo que el Espíritu de Jesucristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento anunciaba por medio de ellos los sufrimientos que le vendrían al Mesías, también las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. O sea que la venida del Mesías y los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías eran anunciados desde el Antiguo Testamento, o sea que los sufrimientos por los que pasó nuestro amado Señor Jesucristo ya estaban profetizados. Y él, por esa causa, no evadió esos sufrimientos, pues tenían que ser cumplidos en él. Él no podía evadir lo que tenía que pasar, porque si no, la raza humana se perdería. Y vean ustedes que tanto la primera venida como la segunda venida, la cual ellos pensaban que era una sola, son los únicos dos personajes que han hecho, vamos a decir, el primero fue Jesús y el otro va a ser el instrumento en donde Dios está cumpliendo su venida. Pero vamos a decir que ya lo hicieron, hablando así en términos que ya lo pasó, que ya pasó. Serían los dos seres humanos en donde se habla y se va a hablar de un antes y un después. En la primera venida del Señor, con ese sacrificio, el cual nacen y han nacido hijos e hijas de Dios por medio de creer en la primera venida del Señor, que ya esa puerta se cerró. Decía, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, antes del ungido y después del ungido, o antes del Mesías y después del Mesías. Y se obtuvo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso fue un momento clave en medio de la raza humana, importantísimo. Ahora en la segunda venida es el segundo hombre que también se hablará de él en el milenio y en la eternidad, como un antes y un después. Antes del ungido y después del ungido. O antes de Cristo y después del Cristo, o antes del Mesías y después del Mesías. O sea que tendrá las ciclas igualmente que se tuvo en la primera venida del Señor. Sin esa obra de la primera venida del Señor no habría un nacimiento en la sexta dimensión de ese cuerpo teofánico, y sin la obra de León de la tribu de Judá como reclamador, sin esa obra no se llevaría a cabo un nacimiento de un cuerpo nuevo, o sea, no vendría a existencia ese cuerpo nuevo por la obra que se estaría llevando a cabo por medio de la segunda venida del Señor. O sea que las dos obras, una de Cordero, otra de León, son obras que van a trascender. La primera ya trascendió, pero la segunda también, pero vamos a decir que ya se cumplieron, que trascienden, y no se podía evadir en la primera venida del Señor, ni tampoco se puede evadir lo que va a ocurrirle Apocalipsis 11 por causa de Moisés, que hirió la roca por segunda vez, lo cual representa que desde los púlpitos y todo eso van a crucificar la palabra nuevamente encarnada. Pero que vean ustedes, ahí Apocalipsis 11 vemos que hay muerte. Por lo tanto, ese ministerio y ese instrumento no
va a evadir, como tampoco evadió en la primera venida del Señor, porque es el mismo Espíritu de Jesús, el cual está en ese mensajero. Ahora miren algo aquí, que él sigue diciendo un poquito más adelante, dice: la vida de Jesús fue nada menos que el cumplimiento de las promesas mesiánicas para aquel tiempo. Él cumplió todas las promesas correspondientes a la primera venida del Mesías. Ahora, encontramos que el pueblo hebreo como nación y la religión hebrea como el judaísmo, encabezada esa religión en el concilio de Sanedrín, del cual el sumo sacerdote era el líder máximo, encontramos que el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín no pudieron ver a Jesús, el cumplimiento de la venida del Mesías, el cumplimiento del Rey de Israel. Ellos no comprendieron que las profecías mesiánicas estaban la primera y la segunda venida de Cristo. Ellos no comprendieron ese misterio y pensaron que las profecías de la venida del Mesías todas se cumplirían en su venida y que era una sola. Pero ellos no comprendieron que tenía dos partes: la primera venida del Mesías, su primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso fallaron en comprender el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Ellos esperaban la venida del Rey, el Mesías, el Rey de Israel, pero vino en una forma tan sencilla que ellos no podían creer que este joven carpintero de Nazaret era el Mesías. Ellos esperaban un rey y les llegó un carpintero. Es lo mismo que en este tiempo. Y ahora ven ustedes cómo Dios prende a los sabios en su propia sabiduría, porque con Dios nadie puede hacerse el que sabe mucho, porque el que sabe realmente es Dios. Y Él fue el que dio su palabra profética por medio de los profetas. Y todo lo que Él ha prometido realizar lo cumple en el tiempo correspondiente y lo da a conocer. Y cualquier persona que diga: Dios lo que ha prometido aquí lo tiene que hacer de esta forma. ¿Cuántos hemos escuchado que han dicho eso mismo? Y Dios, cuando llega el tiempo, lo cumple. Si lo que Dios ha cumplido no es en la forma que se le imaginaba a la persona, ¿qué hacen las personas? Dicen: no, yo no lo creo en esa forma. No lo cree en la forma en que Dios lo cumplió, porque la persona tenía otra idea de lo que Dios cumpliría o de cómo Dios lo cumpliría. Por eso muchos dicen: no, es que ya todo eso se cumplió en el hermano William. Ya, hermano William, ya él trajo los truenos. Vean, se hace de esa idea, y ese espíritu de error hace que crean en eso, y cuando Dios realmente cumple eso, entonces no, es que eso no es así. Están tan convencidos de su propia incredulidad que tratan de justificarla, no creyendo y diciendo: es que aquí el hermano William dijo esto, es que aquí dijo esto. Pero aún diciéndolo él, que en la carpa se iba a dar los truenos, se iba a dar la fe de rapto, que en la carpa se iba a ver esos ministerios de Moisés y Elías. Y cuántas veces decía: la segunda venida del Señor no se ha cumplido, la venida del ángel fuerte no se ha realizado, y todas esas cosas. Vean, aún hablándolo él, ya en esa manera abierta, no lo creen, porque están velados, son ciegos. Y aquí más adelantito él dice, miren, sigue diciendo: eso fue lo que sucedió con el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los teólogos de la religión hebrea, de los cuales Cristo dijo que estaban ciegos, o sea, ciegos al cumplimiento de las profecías mesiánicas correspondientes a aquel tiempo. Y Cristo dijo: y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, o sea, en el hueco. Ahora ven ustedes, las profecías mesiánicas de la primera venida de Cristo estaban cumplidas, y quienes se esperaban que vieran la venida del Mesías y le dieran y le dijeran al pueblo hebreo: el Mesías ha llegado, no lo podían ver. O sea que eran los líderes. El sumo sacerdote, el líder máximo de la religión hebrea bajo el judaísmo. Todos esperaban que ese hombre tan importante diese a conocer al pueblo hebreo que el Mesías ya estaba en la tierra. Y él dijo, cuando le dijo a Jesús: ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Si eres tú, dilo ya y no nos turbes el alma. Y cuando Jesús dijo: ya os lo he dicho y no habéis creído, ¿qué dijo el sumo sacerdote? Ha blasfemado. Y vean cuántas veces se le ha hablado claro en este tiempo final, porque él dijo, el hermano Branham dijo, que el Mesías se presentaría él mismo. Y vean cómo ahora se cumple
en este tiempo, en los líderes, se les ha hablado claro, se les ha dicho, aquí está, aquí estoy, pero ¿para qué? Para decir, este es un impostor, este es un blasfemo, este ha engañado a la gente, todas esas cosas. De eso hablaban también en contra de Jesús. Pero vean ustedes cómo todo vuelve a repetirse, y el hermano Branham ya lo había alertado que sería paralelo en todo. Y entonces dice el hermano William, ¿y para qué preguntó entonces? Quería saber si era el Mesías, pero no lo quería saber para proclamar que el Mesías ya estaba en la tierra, sino para decir que había blasfemado, para pedir la pena de muerte sobre Jesús. O sea que todo eso va a desembocar en que muchos de ellos van a unirse a ese movimiento y van a mostrar ahí que en realidad no eran creyentes ni del mensaje del hermano Branham ni del mensaje del hermano William, haciendo lo que van a hacer. O sea, van a ya mostrar los colores más claros de lo que hizo Judas Iscariote. ¿Ven? Todo el mundo no quiere saber el cumplimiento de las profecías mesiánicas para creerlas y darle gracias a Dios, sino que hay algunos que quieren saber para combatir el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y eso es lo que vemos en este tiempo final, cada vez más marcado. Y cada vez todo eso se va a poner más y más abierto. Ya no van a hablar así indirecta, sino que cada vez va a ser más directo y van a tirar con todo, porque el diablo lo que no quiere es que los escogidos de Dios sean transformados. Aquel que está en contra del cumplimiento de la visión de la carpa está en contra de la resurrección, de la transformación y de la fe de rapto. Tan sencillo como eso. ¿Dónde está usted? ¿Y qué posición está haciendo usted y tiene usted en este tiempo frente al cumplimiento de la venida del Mesías, del ungido, del Cristo en este tiempo final? Pues usted, lo que usted hace, lo está identificando usted del grupo que le corresponde. Si está en contra, pues ya sabe en dónde usted está parado. En el tiempo de Jesús, busque su equivalente a aquel tiempo y ahí estaría usted si estuviera viviendo en el tiempo de Jesús. Ahora, si usted es uno de los creyentes en este tiempo que está siguiendo el pilar de fuego, la columna de fuego, obrando en las luchas y victorias del Mesías, del ungido, pues usted está como aquellos que estuvieron brazo a brazo con Jesús, el cual cuando lo dejaron solo y él preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Pedro dijo, ¿y a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? O sea, usted estaría del lado de Pedro, estuviera como Pedro haciendo lo mismo. Y así era Caifás, y así eran muchos de los grandes líderes del concilio de la religión hebrea, del concilio de Sanedrín. Y cuando Caifás les preguntaba a ellos, el concilio de la religión hebrea, ¿qué dicen ustedes? ¿Sabe lo que dijeron? Que es digno de muerte. Y todo eso, el hermano Branham había hablado, que el que cogieran predicando en ese tiempo, iban a haber una ley, va a haber federal, que hay que fusilar. Vamos a ver quiénes son los guapitos en este tiempo, que cuando se les pregunte, ya cuando venga esa apertura más fuerte, ahí van a temblar las rodillas y vamos a ver quién es el machito ahí, porque ahora cualquiera es bocón, pero cuando llegue ese tiempo, no, lo primero que van a decir, no, yo no sigo eso. Ahí el que va a pararse firme es el que tiene la espada. Y los escogidos de Dios están recibiendo, que es la palabra. Ellos sí van a saber qué hablar, qué decir, y si tiene que dar la vida, aunque no es un tiempo de mártir, no hay problema para ese escogido. Ese escogido no sería un cobarde, sino un valiente. Y también, como tiene la palabra,
puede obrar Dios por medio de ese instrumento en ese tiempo, en la forma correspondiente. Pero van a haber muchos que en ese enfrentamiento se le va a frizar hasta las rodillas y ahí va a venir la temblequera y se le va a ir lo guapo de ahora. Ahí es que se va a saber quién es quién en esa prueba final que va a venir. Y se pudiera hablar tantas cosas ahí, pero vamos a ir. Vamos a seguir aquí, dice, ¿y para qué querían religión y concilios y grandes vestimentas religiosas sacerdotales? Para crucificar al Mesías, para rechazar al Mesías en su venida. ¿Y de qué les valió predicar religión y predicar que el Mesías venía? Y cuando vino, lo rechazaron. Ahora, en todo lo que sucedió ya podemos ver que se estaba cumpliendo la palabra profética de los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías, en donde su propio pueblo lo rechazaría, porque no verían en él el cumplimiento de la venida del Mesías, no lo reconocerían, y ya todo eso estaba profetizado. Ahora ven ustedes cómo también en este tiempo final eso se ha estado marcando cada vez más y más, aún del mismo pueblo lo han rechazado. Pero ven ustedes que habría un pueblo que lo recibiría y que estaría en esas luchas y victorias en este tiempo final, en el cumplimiento de la venida del Mesías, de la venida del ungido, del cumplimiento del séptimo sello. Así que acá estamos, brazo a brazo, con las luchas y las victorias del séptimo sello en su manifestación final. Las luchas y victorias del ungido en su manifestación final, como el ungido, el Mesías, el Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ya estamos llegando, podemos ya hacer una pausa aquí, en esta pequeña plática aquí que hemos tenido en lo que llegábamos, que me dieron los mensajes acá que nuestro hermano William había predicado acá. Por lo menos tenemos desde el 98 hasta el 2009, aquí hay 7, hay que ver si hay antes del 98, si él llegó acá a Bucaramanga, eso lo podemos verificar, pero por lo menos tengo aquí 8, así que ha sido una bendición grande compartir con ustedes un poquito de uno de ellos en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde, y ya continuaremos en otra ocasión en estos días acá, platicando sobre las luchas y victorias del Mesías en el cumplimiento de la venida del Mesías como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo subraya allí en esa parte de ese estudio bíblico, en esta escritura. Pero miren, si el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, ¿ves? Página 146, ¿verdad? De los sellos. Al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. O sea, si el diablo es arrojado del cielo y viene encarnado en un hombre, y él dice que fue arrojado ahí y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿dónde tú crees que van a estar esos ángeles? Encarnados en personas también.
O sea, vienen a ser los ungidos del diablo. Son falsos ungidos. Fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora, mientras él estaba en el trono de intercesión, no había sido lanzado, no podía ser lanzado. No estaba esa manifestación del diablo en la tierra. Al ser un arcángel creado, un querubín, dice Ezequiel y Isaías, representado también en el rey Tiro. Mientras él estaba en el trono de intercesión, tenía que estar ese acusador allí. Vamos a decir que tenía derecho a estar allí. Pero luego, al él levantarse, mira, y hasta para él tenía Dios misericordia porque no lo había destruido todavía. Pero al levantarse y a cambiar de cordero a león, entonces ya ni para el diablo ni para sus ángeles hay misericordia. Ahora, por cuanto él tiene las llaves del Hades y del infierno y de la muerte, aún para los perdidos él tiene poder sobre sus vidas. Por eso él dijo en ese mensaje de anoche: puede poner en el infierno a quien quiera y puede sacar de ahí a quien quiera. O sea que tiene el poder sobre el diablo y sus ángeles y todo. Puede sacar espíritus de demonios de las personas también. Y puede hacer que venga también esos espíritus hacia las personas. Un control total. Tienen las llaves. Ya al ser lanzado, y dice que aquí más adelantito dice: porque ha sido lanzado el acusador, fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestros día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vean que el conocimiento que tenía él mientras estaba allá era que a mí no me va a pasar nada porque estoy aquí. Nadie me puede echar porque ahí este está ahí, vamos a hablarlo así, como está sentado ahí haciendo su intercesión, mira, por esas personas. Pero yo estoy aquí, yo tengo aquí forma de acusarlos a todos ellos por las cosas que hacen. Pero una vez que ya él se levanta, esa no, vamos a ver, como decimos, esa no se la veía venir al diablo. Y dije, espérate. Y entonces al ser lanzado, ya automáticamente todo lo que estaba en ese lugar, en esa dimensión, tiene que hacerse carne. Unos para vida eterna y otros para perdición, para juicio. O sea que aún lo que se está reflejando acá, o sea, mostrando acá de lo que era allá, un reflejo allá, tanto para los que van a tener vida eterna y con los que van a desaparecer, tienen que venir a existencia. Y entonces ahí el diablo, al saber que ya es manifestado, como fue manifestado en Judas, pero acá, al encarnarse, ya completamente la bestia, la serpiente antigua, el diablo, como ya es una
en una plenitud, como lo fue allá en Judas y como lo fue de Dios en Jesús, en la plenitud, acá también. Pero ahí, al ser el encarnado, mira, los seguidores de él, o sea, sus ángeles, fueron lanzados, tienen que encarnarse también. O sea, en la parte buena de los buenos, sería en las teofanías de los escogidos, viniendo junto, se encarna el verbo, la palabra en su venida, en un hombre, y también las teofanías, ¿ves? Por ese lado. Y por el otro lado del mal, pues el diablo es lanzado, viene encarnado y envía esos espíritus de esas personas, esos ángeles caídos, en persona. Hay un grupo que es para vida eterna, por lo que están incluidos ahí todos, para no dividir los escogidos, las fatuas y todos los que van a obtener vida eterna. Y otros, ven, los de perdición, los que son para juicio, que no van a obtener vida eterna. ¿Viste eso? Esa parte ahí. O sea que vienen a hacer acá su trabajo en esas personas que están. Esa es la representación de esas personas. Por eso tú ves a personas y tú dices, pero tal persona no era así, no se comportaba así, ¿no? Y ahora mira cómo actúa frente a la palabra, ¿qué será? Pero es que hay espíritus que los han tomado de estos ángeles caídos que fueron lanzados. Pero por otro lado, tú ves a personas que eran de cierta forma, y ahí, oye, pero esa persona no es lo que era antes. Y la misma persona dice, pero yo no soy lo que era antes. Ahí está la diferencia de un espíritu teofánico de Dios, de esa teofanía, de esa gran teofanía, un escogido. Y por otro lado, ves personas totalmente contrarias, que es un tiempo que Dios nos está dando la preparación y todo. Y tú los ves entonces distintos, obrando y hasta hablando malo y todo eso, y haciendo cosas que antes no hacía. Es porque se le ha encarnado un espíritu de estos ángeles caídos. Oye, estos ángeles que fueron lanzados, ¿ves? Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ves? Son de esa línea. Tienen que hacer las obras que hace el diablo porque no puede expresar otra cosa. Eso fue lo que se le encarnó. ¿Qué fue lo que se le encarnó a Judas? Pues el diablo. ¿Qué iba a hacer él? Pues las obras del diablo. No iba a hacer otra cosa. O sea que todo lo que viene a ser la realidad, todo lo que viene a hacer la existencia tangible, tiene que ser de los dos bandos. Y ahí empieza la diferencia de las obras, y ahí empieza la separación que lo hace la palabra. No pueden estar los dos a la misma vez. Sin embargo, si te fijas que allá podía estar, porque estaba el sacrificio allí. Pero hacer el trono de juicio, ya no puede estar allí presente el diablo. Ya juzgado ahí, tiene que ser lanzado. Y acá, la misericordia es para los escogidos bajo ese nuevo propiciatorio, pero no puede estar el diablo ni sus ángeles cerca de ese ministerio, porque ese ministerio es de juicio. Entonces automáticamente, como fue juzgado allá arriba, acá ¿qué va a hacer? Automáticamente queda juzgado. Y por eso no pueden estar dos a la vez. No puede estar el espíritu del diablo, no puede estar junto con el espíritu de Dios. Pues al estar como león de la tribu de Judá, como juez, y ya fue juzgado, si allá fue lanzado, acá es lanzado el diablo también y esos ángeles que están en persona. No pueden estar a la misma vez juntos, ¿viste? Y ahí es que, por eso es que los ángeles ministradores hacen esa separación, esa segregación. No soportan esa palabra, esa predicación, porque ya al cambiar a juez y ya fue juzgado,
entonces quedan expuestos. Es tremendo todo eso, cómo Dios está cumpliendo todo lo que no fue cumplido en tiempos pasados. Son las profecías para ser cumplidas hoy, y más adelante hay otras que se van a cumplir, y más adelante otras que se van a cumplir. Son las profecías finales para ese cambio de reino. La profecía siendo cumplida para el cambio de reino. Podemos poner ese tema, esta pequeña palabra de esta ocasión. Sábado 5 de abril de este año 2025.